Hola a todos, ¿qué tal? Pues el día de hoy vamos a conocer un poco más acerca de la célula. Después de haber visto las funciones importantes que tiene cada una de las células, es importante conocer su contenido. Recordemos que la membrana celular va a ser una estructura que va a delimitar a la célula y que va a permitir que el medio interno de la célula no se mezcle con el medio externo. Asimismo, también vamos a tener las mitocondrias, que son las encargadas de generar energía en forma de ATP en lo que es la célula. ¿Ok? También vamos a tener las vacuolas, que las vacuolas yo les digo que siempre se las imaginen como unas bolsas de basura que van a sacar los productos del desecho al exterior de la célula por medio de una exocitosis. Los lisosomas siempre les digo que lo recuerden como si fueran el estómago de la célula. Estos lisosomas, en el momento que ingresan nutrientes, ya sea por fagocitosis o por pinocitosis, pues entonces digieran su alimento. También vamos a tener la membrana nuclear. La membrana nuclear va a tener una característica importante que va a ser, a final de cuentas, almacenar la información genética. Inmediatamente a un lado de lo que es el núcleo y la membrana nuclear, pues vamos a tener el retículo endoplásmico rugoso, que si se dan cuenta adquiere el nombre de rugoso porque posee ribosomas en su superficie. ¿Qué función van a tener los ribosomas? La síntesis de proteínas. Entonces aquí lo vamos a tener inmediatamente junto a lo que es el núcleo. Y un poquito más lejos vamos a tener el retículo endoplásmico liso, que el retículo endoplásmico liso va a tener la función de sintetizar lípidos o grasas. El aparato de Golgi va a ser un complejo organelo que es de diversos sáculos y cuya función es distribuir cada uno de los organelos al interior celular. También recordemos que la célula va a tener diferentes estructuras o va a estar compuesta de diferentes estructuras. Son microtúbulos, microfilamentos y filamentos intermedios. Y habíamos dicho que los filamentos intermedios van a ser la estructura en cuanto a tamaño de mediano tamaño. Los microtúbulos van a ser los más grandes y van a estar formados de tubulina. Y los microfilamentos van a estar formados de actina y van a ser los más chiquitos. Todos estos, tanto los microfilamentos como los microtúbulos y los filamentos intermedios, le van a dar esta forma cilíndrica a la célula, si no tuviera la forma de una bolita. Ok, entonces eso es lo que tenemos que saber y es lo importante del contenido de una célula. ¿Y cómo se creó esta célula? ¿Cómo es que todos estos órganos llegaron aquí? Pues bueno, tendríamos que recordar y tendremos que pasar a recordar lo que fue en la antigüedad el origen de las células. ¿Con qué características tuvieron las células? Pues recordemos que este caldo primitivo o sopa primitiva, pues no era otra cosa más que el conjunto de todo lo que eran, pues, las sustancias ricas en metano, en amoníaco, en vapor de agua y en hidrógeno. Todos estos bioelementos, estas biomoléculas, fueron alimentando a los primeros organismos. Los primeros organismos tenían la característica de ser procariotas, es decir, que no tenían un núcleo definido, eran heterótrofos porque tenían que alimentarse de la cepa primitiva y eran anaerobios. Estos organismos como tal, pues se fueron alimentando y fueron creciendo, de tal suerte que se fueron alimentando la materia orgánica que existía en el caldo primitivo y entonces, ya que se formó la capa de ozono, pues también existió una atmósfera con oxígeno. Por lo tanto, a partir de ese momento, algunos de las estructuras y de los seres que se iban creando, pues tuvieron la capacidad de salir de los océanos y entonces sí respirar por una respiración aerobia. ¿Ok? Entonces es importante saber que después de que existía el organismo totalmente anaerobio, pues después se volvió un organismo aerobio. Y el organismo aerobio, pues era un organismo que al final de cuentas, pues su función era respirar oxígeno ambiental. Y bueno, posteriormente, ya después de que fueron procariotas y aerobios,
fueron procariotas, heterótrofos y autótrofos, porque ya podían producir su propio alimento, y después dejaron de ser procariotas para ser ahora organismos eucariotas. Y esto nos lleva también a la teoría de Lynn Margulis. Lynn Margulis fue una persona que describió que cómo es que se formaban las células eucariotas, y ella hablaba de que las células eucariotas se formaban a partir de células procariotas primitivas. Las células procariotas, estas células que no tenían núcleo, se iban a formar a partir de todas las sustancias que existían en los lagos primitivos. Y la primera estructura que se formaba en estas células procariotas, pues eran las mitocondrias y los lisosomas. Estas mitocondrias, pues eran no otra cosa más que algunas células que igualmente eran procariotas, pero que por diversas circunstancias tuvieron otra función. En el caso de las mitocondrias, pues la producción de energía. Se puede decir que las mitocondrias no eran otra cosa más que las primeras bacterias aerobias, que al tener su función de necesitar energía y producir energía, pues también tuvieron que respirar oxígeno. Por lo tanto, la mitocondria pues tiene la función de producir ATP para que se puedan realizar las funciones al dentro de la célula. Entonces, de esta manera surgen los organismos ya con mitocondrias y ya con organelos en su interior. Hubo dos personas importantes que recrearon las condiciones de la atmósfera primitiva, que eran Miller y Urey, que en la antigüedad pues recrearon por medio de matraces en su laboratorio el océano primitivo. Pusieron un matraz a fuego directo para simular la ebullición que existía en esos entonces por el fuego volcánico y por recrear la situación de los rayos solares, los rayos por medio de los electrodos. Pues bueno, ellos obtuvieron por medio de un matraz, que es el matraz que podemos ver en la imagen hasta abajo, obtuvieron moléculas orgánicas, entre ellos aminoácidos, que recordemos que los aminoácidos, cuando se juntan los aminoácidos, forman proteínas. Entonces, esto sería la primera forma de vida y se comprobó en un laboratorio. De tal suerte tenemos que los primeros organismos habrán sido organismos que eran totalmente acuáticos o marinos, y los organismos que se pudieron desarrollar mejor pues fueron aquellos que pudieron salir como tal al aire o a la corteza terrestre. Y de ahí que Charles Darwin nos habla que existieron pues ya la teoría de la evolución, que es cuando un organismo pues adapta las condiciones para sobrevivir y que su especie pues pueda persistir por muchos tiempos. De ahí que se tiene la idea que el hombre nace a partir del mono, que el mono es un animal cuadrúpedo que tiene que estar a cuatro patas, pero que sin embargo, por las necesidades del hombre de la cacería y la pesca, pues tiene que enderezar su marcha, y entonces en vez de ser cuadrúpedo, pues ya empieza en bipedestación, y ya por medio de dos pies, pues se desplaza y aprende a manejar las otras dos extremidades para dominar los utensilios, como el utensilio de caza. Y esto es muy importante. Surgen los humanos a partir de este ser. Este ser se llama Lucy. Y para quien no lo conozcan, los Beatles también tienen una canción que se llama Lucy in the Sky, que describe al primer ser vivo muy similar a los humanos y que le pusieron de nombre Lucy. Y es esta hembra de mono que podemos ver en la imagen. Así como la teoría científica habla de que Lucy fue el primer organismo viviente, también el catolicismo por medio del creacionismo también nos habla que Adán y Eva fueron las primeras dos especies que habitaron nuestro planeta. Y al ser organismos vivos, pues tienen la necesidad de la reproducción. Y en el momento que Adán y Eva se reproducen, pues generan nuevas especies. Y la formación de nuevas especies, pues explica lo que sucede con la meiosis. La meiosis es un tipo de reproducción celular que tiene como objetivo formar células haploides, es decir, células con la información genética tanto materna como paterna, y que van a tener como finalidad la formación de un nuevo ser vivo. Entonces, en el momento que ocurre la fecundación, que la fecundación es la unión del óvulo y el espermatozoide,
pues tenemos que es el día 0. Y a partir de ahí van a suceder muchas divisiones meióticas y le llamamos meiosis porque estamos hablando de la formación de un nuevo individuo. Y todo esto lo podemos explicar con el ciclo celular. El ciclo celular es el proceso en el cual una célula va a crecer y se va a dividir con el propio objetivo de crear una copia de sí misma. La copia puede ser exactamente idéntica, como ocurre en la mitosis, o una copia de un nuevo individuo que tenga la mitad de las características del papá y la mitad de las características de la mamá. Y a esto se le conoce como meiosis. Bueno, y es de vital importancia en organismos tanto unicelulares como multicelulares. Cuando va a existir la formación de dos células hijas, pues antes de que esta célula madre, que va a ser totipotencial porque se va a poder formar en cualquier tejido, pues tiene que entrar a una división celular. Y entonces, cuando entra la célula a esta división celular, se le conoce como interfase. El proceso de preparación de la célula para que pueda entrar a división celular se le llama interfase. Y la interfase básicamente consiste en el crecimiento de la célula para que pueda ser lo suficientemente grandota para que se parte en dos. Entonces, la interfase consta de 3 fases. La fase G1, la fase S y la fase G2. La fase G1 es cuando la célula va a crecer, va a duplicar su tamaño y va a aumentar el número de organelos. Es decir, si tenía una mitocondria, ahora va a tener 2. Si tenía un retículo endoplásmico, ahora va a tener 2. Si tenía 8 vacuolas, ahora va a tener 16. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de que cuando se divida, pues reparta exactamente el número de organelos que debe tener cada célula. Luego va a entrar una fase S o una fase de síntesis. También a la fase S se le conoce como fase de síntesis. Y la síntesis va a tener como finalidad duplicar el ADN, porque en la fase G1 se habían duplicado todos los organelos, pero no se había duplicado el ADN. El momento en el que se duplica el ADN es en la fase S. Y entonces, ya que tenemos duplicado tanto los organelos en la fase G1 como el ADN en la fase S, que recuerden que el ADN va a estar en el núcleo de la célula, pues bueno, en la fase G2, ahora sí la célula ya se encuentra preparada para la división y el material genético que está en el núcleo, pues ya ahora se va a formar y se va a empaquetar en cromosomas, que los cromosomas van a ser estructuras que van a contener la información genética y que cuando se forman los cromosomas es porque la célula se va a dividir. Entonces, los cromosomas se producen porque la célula ya va a entrar en división. Entonces, la fase G1 es de una actividad enzimática intensa porque recuerden que la célula tiene como una única finalidad, pues el crecimiento y tiene que crecer. Entonces, eso es lo que sucede en la fase G1. Existen células de nuestro cuerpo que tienen la capacidad de ya no seguir creciendo, pero tampoco de morir. Entonces, estas células van a entrar a fase G0. Las células que sí tienen que crecer son todas las de nuestro cuerpo. Hay muy pocas que se quedan en fase G0. Entonces, un ejemplo de las células que se quedan en fase G0, pues pueden ser los eritrocitos, que van a quedar así 120 días, posteriormente se van a morir. Entonces, las células que van a seguirse creciendo van a entrar a una fase de síntesis donde el ADN o el material genético de lo que es la célula, pues se va a preparar y se va a duplicar en los cromosomas. Y luego en la fase G2, pues ya tenemos la célula preparada para dividirse en dos. Vamos a ver que la interfase, como yo les había dicho, consta de la fase G1, que va a durar 5 horas, la fase S, o de síntesis del ADN, que va a durar 7 horas, y la fase G2, que va a durar 3 horas. Y la división celular, en el caso de que la célula madre vaya a crear una copia idéntica de sí misma, va a ser mitosis. En el caso de que la célula madre vaya a crear una copia tanto de esa célula como de la célula del papá, que sería del óvulo y de los espermatozoides, entonces se va a llamar meiosis. La mitosis va a tener 4 fases. La profase, que va a durar 36 minutos, la metafase, que va a durar 3 minutos, la anafase otros 3, y la telofase 18. Vamos a ver las características de cada una de estas fases. Entonces,
Cuando las células entran en interfase, que es la fase G1, la fase S y la fase G2, van a existir proteínas que se van a llamar cininas que van a regular el ciclo. ¿Esto qué quiere decir? Que van a ser proteínas que van a estar encargadas de verificar que la información genética y que los organelos se hayan duplicado de manera correcta. Porque si no se duplicaron de manera correcta, pues entonces la división va a ser errada y se van a dividir las células de manera incorrecta. Entonces, los principios que va a tener nuestro ciclo celular es que va a ser un proceso unidireccional. ¿Por qué? Porque de la fase G1 nos vamos a ir a la fase S y de la fase S vamos a ir a la fase G2. Nunca vamos a comenzar con una fase G2, nunca vamos a comenzar con una fase S, siempre vamos a empezar con G1. A eso se le llama unidireccionalidad. Va a tener adaptabilidad, que quiere decir que la célula se va a adaptar a las condiciones ambientales. Si la célula necesita reproducirse, lo va a hacer. Si la célula necesita morir porque ya está viejita, también lo va a hacer. Pero si no tiene que morir, pues entonces la célula va a vivir. A eso se le conoce como adaptabilidad, que se va a manejar de acuerdo al entorno en el que se exponga. Y pues que va a tener sistemas bastante sofisticados que van a permitir todos estos cambios. Entonces, vamos a tener 3 puntos de control. El primer punto de control va a estar en G1, que como recuerdan va a ser la primera parte de la interfase. Este punto de control lo que va a verificar, estas cininas lo que van a verificar es que la célula sea grande. Si ya creció lo suficiente y su entorno es favorable, le va a permitir esta cinina pasar a la fase S. En la fase S no va a haber ningún punto de control. Aquí acuérdense que nada más lo que sucede es que se van a preparar los cromosomas y la información genética. Luego vamos a entrar a una fase G2. La fase G2, pues recordarán que ya es donde se tiene que verificar que los organelos se hayan duplicado y que también los cromosomas ya se hayan formado. Entonces, aquí sí va a existir otro punto de control. Es el segundo punto de control. Recuerden que el primero va a ser en G1 y el segundo punto de control va a ser en G2. En G2, lo que se va a verificar es que el ADN esté duplicado correctamente por medio de cromosomas, que la célula sea grande y que el entorno sea favorable. Si es que esto es acertado y si es que esto se da, pues entonces la célula va a poder entrar a mitosis. ¿Sale? Entonces, el primer punto de control, recordando, pues va a verificar principalmente que la célula sea grande, porque acuérdense que el primer punto de control va a estar en G1 y lo único que nos interesa en G1 es que la célula sea grande. Luego, después de este punto de control, va a existir otro punto de control en G2. Acuérdense que para llegar a G2 ya tuvo que haber pasado también por la fase M. Entonces en M se van a comenzar los cromosomas y en el punto de control G2 tenemos que verificar que los cromosomas estén duplicados correctamente y que también estén duplicados los organelos y que la célula obviamente esté grande. ¿Qué pasaría si no existieran los puntos de control? Pues si no existieran los puntos de control, pues las células crecerían como quisieran. Y entonces en este crecimiento descontrolado de las células, o sea, cuando las células crecen como quieren y a su manera, se les llama, pues no otra cosa más que cáncer. El cáncer es un crecimiento descontrolado de las células. Y esto sucede porque no hay puntos de control. Vean qué importancia tienen los puntos de control en la célula. Entonces, existen algunas otras células que pues tienen que morir porque su función ha llegado a su fin, porque no tienen la función de formar parte del cuerpo, sino pues o tienen otra función. ¿Cómo qué función pueden tener? Pues por ejemplo, cuando nosotros somos chiquitos, cuando estamos creciendo, pues nuestros dedos no se forman inmediatamente. A nosotros cuando estamos creciendo, se nos forman una patita como si fuera de un pato. Que ven que el pato, pues entre cada uno de los deditos, pues tiene su aleta como tal, o sí, su estructura que le permite nadar. Entonces con nosotros pasa más o menos lo mismo, con nosotros crecemos como un guantecito, pero para que se formen los dedos, pues muchas de las células que están formando esa mano, pues se tienen que morir para dejar los huecos que van a formar la mano en cada uno de los dedos. Entonces es cuando la célula entra en apoptosis. La apoptosis se le conoce como la muerte celular programada y es la muerte que ocurre cuando la célula está de acuerdo que tiene que morir y entonces de esa manera muere para permitir, pues en este caso, la formación de estructuras como los dedos.
Y recordemos que el segundo punto de control pues va a estar al final de G2 y tienen que verificar que la célula sea grande, que exista el doble de organelos y el doble de cromosomas. Muy bien. Entonces, si ya recordamos estos 3 puntos de control y si ya los pasamos, ahora sí podemos pasar a la fase M. En la fase M, que es la mitosis, va a existir un tercer punto de control, que va a ser el punto de control en metafase. Tiene que verificar que los cromosomas que se duplicaron en la fase S y que se formaron en la fase S, pues estén totalmente alineados en el uso. El uso mitótico es exactamente la mitad, la línea media de los cromosomas. Y tienen que estar alineados a la mitad para que la mitad se vaya con la mamá y la mitad se vaya con el papá. O sea, la mitad de la información genética sea de la mamá y la mitad sea del papá. Entonces, la interfase, repasando, va a tener 3 fases, la fase G1, la fase S y la fase G2. La fase G1 es para crecimiento, se van a duplicar todos los organelos. En la fase S solamente se va a duplicar el ADN y se van a formar los cromosomas. Y en la fase G2, pues ya se va a verificar que la célula esté totalmente grande. Y de ahí ya va a entrar la fase M. Si es que la célula tiene que crear una célula hija igualita a sí misma, va a ser mitosis. Y si va a formar 2 células hijas, va a formar meiosis. Entonces, la mitosis como tal va a estar formada por 5 fases. La profase, la metafase, la anafase, la telofase y la citocinesis. Es sencillo, ahorita vamos a ver cada uno. Bueno, la mitosis, pues primero que nada, los cromosomas pues van a estar en forma de cromatina. Entonces, la cromatina se va a formar y se va a condensar. Esta célula tiene que destruir su membrana, porque acuérdense que la membrana celular está dada por el citoesqueleto. Entonces, se tiene que destruir este citoesqueleto, porque si no, la célula no se puede dividir. Imagínense que va a ser una bola totalmente rígida que no se va a poder destruir. Entonces, se tiene que destruir el citoesqueleto y también se tiene que destruir la membrana nuclear. ¿Ok? Entonces, el citoesqueleto va a estar listo para que se forme el uso mitótico, que es donde se van a dividir las células. Y los cromosomas se pueden mover a los polos. O sea, de donde están los cromosomas en el núcleo, se va a desbaratar la membrana nuclear, o sea, ya no va a existir núcleo. Y todos los cromosomas que se lleguen a salir del núcleo, pues se van a tener que alinear en el medio para que cada uno, en el momento que se formen 2 células hijas, pues cada uno se vaya a ir la mitad a una célula y la mitad a otra célula. Entonces, habíamos dicho de las 5 fases de la mitosis: profase, metafase, anafase, telofase y citocinesis. Vamos a ver cada una. En la profase, los cromosomas se van a condensar, es decir, se van a hacer visibles. Vean, esas tiritas que estamos viendo son los cromosomas. La membrana nuclear desaparece, por lo tanto, parecería que la célula, parecería que no existen organelos y nada más existe material genético. Y efectivamente, los organelos sí existen, pero el material genético es lo que más se ve y pues está regado en toda la membrana. Y se va a empezar a formar el uso mitótico. Esas son las características de la profase. En la metafase, ya los cromosomas están alineados en el centro de la célula. A eso se llama uso mitótico. Y las fibras del uso mitótico, o sea, como tal, las fibras que van a formar la célula, van a estar unidas a los cromosomas de tal suerte que cuando sea la división, pues van a poder jalar a los cromosomas. Cuando ya entramos a la anafase, aquí es cuando ya como tal, los cromosomas, cada mitad de cromosomas se está yendo a una célula distinta. Entonces los cromosomas en la anafase se han separado y se comienzan a mover hacia los polos y adaptan una forma de V, que quiere decir que la mitad de un cromosoma se está yendo a un lado y la mitad se está yendo a otro lado. Esto es gracias a los microtúbulos. Los microtúbulos que se desbarataron formaron ahora fibras longitudinales que van a separar a cada una de las células. En la telofase ya los cromosomas están en cada uno de los polos, en el polo de las células hijas. La membrana nuclear se va a formar nuevamente, ¿por qué? Porque pues ya van a ser 2 células nuevas, entonces deben de existir 2 núcleos nuevos, por eso que se forma una nueva membrana nuclear. Una membrana por cada célula, entonces en esta imagen estamos viendo que se van a formar 2 membranas nucleares. Y el citoplasma se divide. A esta división del citoplasma se le vaya a conocer como fragmoplasma. La citocinesis, que es el paso final,
pues es cuando las dos células ya como tal se despegan, gracias a las contracciones de proteínas globulares. Y de esta manera ya se generan dos células hijas. La importancia de la mitosis tiene importancia a nivel genético, a nivel celular y a nivel orgánico. Primero que nada, a nivel genético, porque nos va a permitir pues, que el material genético se reparta en células hijas que van a formar las nuevas características de un nuevo individuo. A nivel celular tiene importancia porque todas las células pues, recordarán que, como decía los principios de la teoría celular, todas las células proceden de una célula madre. Entonces es importante que se dividan para preservar la especie. Y a nivel orgánico, porque las células son las unidades funcionales de vida, entonces se deben de preservar. La meiosis lo que va a asegurar es la constancia de cromosomas y va a permitir que el material genético se reparta tanto de la mamá como del papá. Y los cromosomas se van a separar al azar, de tal suerte que al nuevo hijo le pueden tocar o los ojos de la mamá o los ojos del papá. O hay veces que la información genética pues también viene de los abuelos. Por eso es que a veces los rasgos físicos también pueden ser de los abuelos. Vamos a comparar cada una de las etapas. En la mitosis, que es la primera división celular, pues es un tipo de reproducción asexual, porque aquí no estamos definiendo células sexuales, o sea, no vamos a formar un nuevo ser vivo, sino nada más están creciendo las células para formarse nuevas células que van a reemplazar a las células que existen. Y en la meiosis, sí es un tipo de reproducción sexual, porque estamos hablando de células que van a formar un nuevo individuo, entonces reproducción sexual. La meiosis va a originar células sexuales, mientras que la mitosis va a originar células somáticas. Todas las células que tenemos en el cuerpo son células somáticas. Entonces, la mitosis nada más es cuando nosotros crecemos y ya cuando hemos crecido para renovar nuestras células. Y la meiosis es cuando se van a formar células para formar un nuevo individuo. Por lo tanto, en la meiosis se van a formar células hijas diferentes. La mitosis va a producir dos células y la meiosis va a producir 4 células. Se llaman diploides porque van a contener la misma información genética que la mamá. Y las 4 células que forman en la meiosis son haploides, que quiere decir que cada una va a ser diferente de la otra. En la meiosis vamos a tener 2 divisiones celulares, mientras que en la mitosis nada más una división. Para que se produzca la meiosis, pues vamos a tener que va a realizar la célula los pasos de la mitosis y luego los pasos de la meiosis. Y para que se produzca la mitosis, pues nada más van a ser los pasos de la mitosis. Por lo tanto, en la mitosis es un proceso corto y en la meiosis es un proceso más largo. Y cuando entramos a meiosis, siempre la meiosis la vamos a dividir en meiosis 1 y meiosis 2. ¿Qué característica va a tener la meiosis 1 y la meiosis 2? Pues que recuerdan que como la meiosis vamos a producir células hijas, pues el número de pasos que se producen en la mitosis se tiene que duplicar. ¿Para qué? Para que la información genética pues se pueda repartir a todas las células hijas. Entonces, en la meiosis va a ocurrir el doble de procedimientos que en la mitosis, pero van a ser exactamente los mismos. Si ustedes saben los procesos que suceden en la mitosis, se van a saber lo que sucede en la meiosis. Entonces, lo que sucede en la meiosis, la única variación es que en la profase, recordemos que en la meiosis va a tener dos veces lo que sucede en la mitosis. Entonces, en la meiosis vamos a tener profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1 y citocinesis. Y luego vamos a tener profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2 y citocinesis finalmente. Mientras que en la mitosis nada más vamos a tener profase, metafase, anafase y telofase. Por eso es que en la mitosis no se expone 1 y 2, porque en la mitosis nada más sucede una vez, y en la meiosis le ponemos profase 1 o profase 2, porque estamos hablando de la primera división o de la segunda división que están teniendo las células. En la profase 1, cuando le llamamos 1, pues quiere decir que estamos hablando de la meiosis. Entonces en la profase 1 se va a dividir en 5 diferentes etapas, nada más la profase. Leptoteno, cigoteno, paquiteno, dicloteno y diacinesis. En el leptoteno, que lo pueden ver en las imágenes de abajo, en el leptoteno el ADN se va a condensar y va a formar los cromosomas. En el cigoteno se va a emparejar gen a gen. Y el paquiteno es el procedimiento más importante de toda la recombinación genética.
¿Por qué? Porque aquí es donde se va a mezclar la información del papá y la información de la mamá. En el diploteno se van a separar los cromosomas y en la diacinesis los cromosomas aumentan su condensación para posteriormente pasar a una metafase. Entonces, si se dan cuenta, la meiosis tiene interfase, que es la fase G1, la fase S, la fase G2, que eso lo van a tener todas las células, pero cuando hablamos de meiosis, vamos a hablar de profase 1, con sus 5 etapas, leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis, y posteriormente metafase 1, anafase 1 y telofase 1, citocinesis. Y luego, después de la citocinesis, vamos a entrar, como es meiosis, acuérdense que es doble vez, entonces va a ser profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2 y citocinesis 2. De tal modo que si nos hubiéramos quedado hasta la telofase 1, nada más hubiéramos producido 2 células. Pero como nos fuimos a profase 2, pues vamos a producir 4 células diferentes cada una de ellas. Si se dan cuenta, pues es un proceso complicado, pero realmente es sencillo. Ya una vez que entiendes las divisiones de la mitosis, que es profase, metafase, anafase y telofase, pues nada más imagínatelo 2 veces en la meiosis. Y como tal, las conclusiones son que la división celular es un proceso complicado, si se dan cuenta, porque tanto ustedes como yo nos hicimos un poquito de bolas, pero lo entendimos al final. Y es un proceso complejo que va a permitir el equilibrio de todas las células. Van a existir puntos de control importantes. Si la célula no tuviera puntos de control, crecería de forma descontrolada y entonces eso provocaría el cáncer. El ciclo celular junto con la mitosis y la meiosis forman el conjunto de reacciones fundamentales que van a tener todos los organismos vivos porque es lo que van a realizar todas las células. ¿Y para qué nos sirve la meiosis? Pues la meiosis para producir células distintas que den origen a organismos tan distintos como las células que ven en la imagen. Todas son diferentes unas de otras. Para eso nos va a servir la meiosis. Y la mitosis nos va a servir ¿para qué? Pues para simplemente reemplazar células que ya han sido utilizadas y que van a ser reemplazadas para una célula igualita. Es decir, por ejemplo, si en la piel cuando nosotros nos bañamos pues se nos están cayendo células, pues es porque ya hubo una mitosis de esas células. Pero si nosotros nos reproducimos y vamos a dar origen a un nuevo ser vivo, pues solamente en ese momento encontramos la meiosis. Si les habrá quedado alguna duda, les pido por favor que la dejen en los comentarios. Por mi parte ha sido todo y es un gusto atenderlos. Nos vemos en un próximo video.